Esta noche te contaré una historia que comienza con el silencio y una sola luz parpadeando en medio del bosque. En lo profundo del norte de Montana, una joven pareja, Emma y Jack, acaba de llegar a una cabaña de madera abandonada. Dejaron atrás el ruido de la ciudad persiguiendo un sueño de paz, naturaleza y una vida sencilla. Pero en su primera noche, algo más los encontró a ellos. Los primero. La nieve caía espesa cubriendo el bosque con un manto plateado. La cabaña crujía con cada ráfaga de viento. Desde los pinos oscuros, más allá del claro, un aullido largo y desgarrador se elevó en el aire helado. Emma se quedó inmóvil con las manos aún aferradas a la linterna. Jack apagó el generador escuchando. El segundo aullido sonó más cerca, profundo, melancólico e inconfundiblemente salvaje. Lobos. Su nuevo hogar estaba justo en medio del territorio de lobos. Tal vez solo está de paso, susurró Jack. Pero entonces, a través de la ventana helada, un par de ojos ámbar brillaron en la oscuridad. La silueta de un lobo gris se alzaba justo más allá del porche, su aliento formando nubes en el aire frío. No atacó, no gruñó, solo miró el tiempo suficiente para acelerar sus corazones, y luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Durante horas después, Emma no pudo dormir. ¿Por qué se acercaría tanto?, murmuró. Jack se encogió de hombros, pero la inquietud se mantuvo suspendida entre ellos. A la mañana siguiente, encontraron huellas alrededor de la cabaña marcadas profundamente en la nieve, pero algo en ellas resultaba extraño. Huellas más pequeñas seguían a las grandes, como si un cachorro hubiera caminado junto a su madre. Fue entonces cuando Emma notó algo en las tablas del suelo cerca del hogar, una ligeramente levantada, como si algo debajo hubiera estado rascando. Se inclinó escuchando. Un sonido débil, casi como un gemido. Ella y Jack se miraron compartiendo una sola comprensión. El lobo no había venido por ellos. Había venido por lo que estaba oculto bajo su casa. Lo que encontraron después cambió todo lo que creían saber sobre el miedo, el amor y lo salvaje. Y cuando la verdad se reveló, hasta el bosque quedó en silencio. ¿Qué intentaba decirles ese lobo? Esta noche te contaré una historia que comienza con el silencio y con una sola luz, parpadeando en medio del bosque. En el norte helado de Montana, una joven pareja, Emma y Jack, llega a una vieja cabaña abandonada. Dejaron atrás el ruido de la ciudad buscando paz, naturaleza y un nuevo comienzo. Pero en su primera noche, algo los encontró primero. La nieve caía sin descanso cubriendo todo de plata. La cabaña crujía con cada ráfaga de viento. Y desde los pinos oscuros, un aullido profundo atravesó el aire gélido. Emma se detuvo. Jack apagó el generador. El segundo aullido sonó más cerca, más grave, más vivo. Lobos. Su nuevo hogar estaba justo en el corazón de su territorio. Tal vez solo está de paso, dijo Jack, pero a través del vidrio empañado, dos ojos ámbar brillaron en la oscuridad. Una figura gris inmóvil observándolos desde el porche. No atacó, no gruñó, solo miró lo suficiente para que el tiempo se detuviera, y luego desapareció silenciosa entre los árboles. Esa noche Emma no pudo dormir. ¿Por qué se acercó tanto?, susurró. Jack no respondió, pero el miedo ya se había instalado en la casa. Al amanecer, las huellas rodeaban la cabaña, profundas, claras, y junto a las grandes, otras más pequeñas, como si un cachorro hubiera caminado junto a su madre. Entonces, Emma vio algo junto al hogar, una tabla del suelo levantada. Se inclinó y escuchó un sonido débil, apenas un gemido. En ese instante, ambos comprendieron lo imposible. El lobo no había venido por ellos, había venido por lo que estaba escondido bajo su hogar. Lo que encontraron después cambió todo lo que creían saber sobre el miedo, el amor y lo salvaje. Y cuando la verdad salió a la luz, hasta el bosque guardó silencio, porque a veces el aullido de un lobo no es una advertencia, es un mensaje. Cuando Emma vio por primera vez la cabaña en internet, le pareció un milagro, una pequeña casa de madera escondida entre pinos frente a un lago congelado en el norte de Montana. Potencial fuera de la red, decía el anuncio. Necesita reparaciones. Jack sonrió al ver su entusiasmo. ¿Segura de que estás lista para cambiar los cafés por las tormentas de nieve? Ese es el punto, respondió ella. Volver a sentir algo real. Durante años ambos habían estado persiguiendo los sueños de otros plazos alquileres ruido. Querían paz, conexión y un nuevo comienzo. Y aquella cabaña
Aunque golpeada por el tiempo, prometía todo eso. El viaje hacia el norte tomó 10 horas. El camino se estrechó hasta convertirse en una sola vía. Entre los bosques, la nieve crujía bajo las ruedas. Cuando por fin llegaron al claro, el cielo se había teñido de violeta. Las montañas se alzaban sobre ellos silenciosas y vigilantes. Dentro la cabaña olía a cedro y polvo. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha, la chimenea agrietada por los años. Aún así, para Emma aquel lugar parecía vivo como un corazón, esperando volver a latir. Pasaron el primer día limpiando. Jack arregló una tubería con fugas mientras Emma colgaba viejas linternas, transformando el interior helado en un pequeño refugio de luz. Desde el porche podía ver el lago congelado, su superficie brillando bajo el sol pálido. Más allá, se extendían kilómetros de bosque, de pinos territorio de lobos. En el pueblo más cercano a 20 millas, los locales les habían advertido: «Los oirán algunas noches», dijo el dueño de la gasolinera. «No molestan a la gente, pero tampoco los molesten ustedes». Jack se lo tomó con humor, pero el tono del hombre no sonaba a miedo, sino a respeto, el tipo de respeto que nace de convivir con algo más grande que uno mismo. Aquella primera tarde, Emma grabó una nota para su blog de viajes. «Ya estamos aquí», dijo en voz baja. «Hace más frío de lo que pensábamos, pero es hermoso. Si estás viendo esto, recuerda mirar hacia arriba de vez en cuando. Hay un mundo entero que no necesita wifi para sentirse vivo». Jack rió detrás de ella, ajustando el viejo generador. «Mañana arreglamos el techo», dijo, «y quizá el mundo deje de gotearnos encima». Pero el mundo tenía otros planes. Cuando cayó la última luz, una neblina comenzó a extenderse entre los árboles. Los pinos se volvieron siluetas negras susurrando con el viento, y a lo lejos, un sonido se elevó largo, tembloroso, antiguo. El aullido se deslizó entre los árboles grave y melancólico, y algo dentro de Emma se agitó. Nunca había escuchado un lobo antes, y aún así, el sonido le resultó familiar, como una historia susurrada desde un tiempo anterior a los muros humanos. Jack la miró. «¿Es solo uno, verdad?». Ella asintió, aunque no estaba segura. El eco había venido de más de una dirección, una voz solitaria respondida por otra lejana y tenue. Dentro de la cabaña encendieron la vieja chimenea. Las chispas crepitaron, proyectando sombras en las paredes. Emma observó las llamas e imaginó a los lobos allá afuera, bajo la misma luna, caminando sobre la nieve. «¿Crees que saben que estamos aquí?», preguntó. «Si lo saben», respondió Jack. «Esperemos que les gusten los vecinos sin renta». Afuera, ojos invisibles observaban el resplandor a través de los árboles. A la mañana siguiente, el mundo parecía en calma otra vez. Los cristales de escarcha brillaban como diamantes. Un halcón de cola roja giraba en el cielo. Jack tomaba medidas para construir una nueva terraza, mientras Emma exploraba el borde del bosque con su cámara. Entonces, las vio huellas grandes marcadas en la nieve. Se agachó, trazando una con su guante. Eran frescas. El contorno nítido, las garras afiladas. Pero junto a ellas, otras más pequeñas, la mitad de tamaño. Un cachorro susurró. Esa idea la estremeció. El lobo de anoche no estaba cazando, estaba protegiendo. De regreso en la cabaña se lo contó a Jack, pero él solo se encogió de hombros. Probablemente solo está de paso. Recorren kilómetros cada día. Aún así, Emma no podía quitarse de la cabeza que algo había llevado al lobo hasta allí, no por curiosidad, sino por un propósito. Esa noche, cuando el frío volvió a caer, la linterna del porche comenzó a parpadear una y otra vez, como un corazón latiendo en la oscuridad. El bosque, antes silencioso, parecía escuchar. En algún lugar más allá de los árboles, un lobo alzó la cabeza y respondió, un aullido corto, grave, seguido de un sonido más suave como un llamado a alguien perdido. Y bajo el suelo de la cabaña, algo se movió débilmente, pero Emma y Jack aún no lo sabían. Por ahora seguían siendo solo dos soñadores persiguiendo una vida tranquila en la naturaleza, sin saber que la naturaleza estaba a punto de responderles de la forma más inesperada. La tormenta. Llegó de repente aquella noche, una ventisca descendiendo desde las montañas. El viento golpeaba las paredes de la cabaña, la nieve silbaba entre las grietas, y el bosque desapareció tras una cortina blanca. Jack estaba reparando una tabla suelta cerca de la chimenea cuando se quedó inmóvil. ¿Escuchaste eso? Emma se detuvo escuchando. Por un momento, solo se oía el viento, y entonces, un sonido suave, apagado, débil, como algo vivo, viene de debajo del suelo, dijo Jack.
Ambos se arrodillaron junto a las viejas tablas. Una de ellas, deformada por el tiempo, se había levantado ligeramente. El sonido volvió, un gemido tenue, temblando al compás de la tormenta. Jack tomó una linterna. Probablemente un mapache, murmuró mientras levantaba con cuidado la tabla. Pero el haz de luz reveló algo distinto. Una pequeña figura acurrucada contra la tierra fría, el pelaje enmarañado con hielo, las costillas delgadas y temblorosas. Era una cría de lobo. Emma ahogó un grito. La diminuta criatura apenas se movía, su respiración era débil. El barro se aferraba a sus patas y un trozo de musgo congelado colgaba de su pelaje. No debía tener más de unas pocas semanas de vida. «Oh, Dios mío, Jack, está viva». Él la miró incrédulo. Debajo de nuestra casa, la cría gimió otra vez con los ojos apenas abiertos. Emma extendió la mano instintivamente, pero Jack le sujetó la muñeca. «Espera, Emma. Es un lobo. No podemos simplemente... Está muriendo», interrumpió ella con la voz quebrada por el viento. «No podemos dejarlo así». Se quitó la bufanda y envolvió el pequeño cuerpo tembloroso. El calor del cachorro se desvanecía rápidamente. Jack dudó, dividido entre la ley y la humanidad. Miró alrededor de la cabaña, su hogar soñado ahora resonando con el llanto de una criatura salvaje. «Está bien», dijo al fin, en voz baja. «Solo por esta noche». Colocaron a la cría dentro de una caja de cartón cerca de la chimenea, envuelta en toallas. Su respiración se hizo más lenta, pero un poco más estable. Emma calentó leche en la estufa, lo más parecido a una fórmula que tenían. Mojó un paño y dejó caer una gota sobre sus labios. El cachorro lamió débilmente, luego giró la cabeza. «Está deshidratado», dijo Jack, recordando un video de rescate que había visto alguna vez. «Primero hay que mantenerlo caliente». Afuera la tormenta se intensificó. Las luces de la cabaña parpadearon y el aullido volvió a escucharse largo, profundo, arrastrado por la nieve. El mismo tono de antes. La misma dirección. Emma miró a Jack, comprendiendo de golpe. «Es la madre, la está buscando». Corrieron hacia la ventana. A través de la ventisca, una silueta se erguía junto a la línea de los árboles, enorme, gris, inmóvil como una estatua. Los ojos del lobo brillaban débilmente bajo el haz de la linterna. No se acercó. Solo se quedó allí, mirando hacia la cabaña. Luego giró la cabeza hacia el bosque y volvió a aullar, un sonido bajo resonante que hizo vibrar el aire. La cría se agitó dentro de la caja, respondiendo con un débil gemido entrecortado. El pecho de Emma se tensó. Lo sabe. Sabe que está aquí. El momento se prolongó, humano y lobo separados por una pared de madera y miedo. Luego, la madre desapareció en la tormenta. Las horas pasaron. La cría dormía, inquieta, respirando con dificultad. Emma se negó a descansar sentada a su lado, observando cada movimiento de su pecho. «Deberíamos llamar a la estación de guardabosques por la mañana», dijo Jack. «Ellos sabrán qué hacer». «Si logra llegar a la mañana», susurró Emma. Cerca de la medianoche, la luz se apagó. Solo quedó el resplandor del fuego proyectando sombras anaranjadas sobre las paredes. La cría gimió otra vez, moviéndose como si soñara. Emma colocó suavemente una mano sobre su espalda. «Ya estás a salvo», murmuró. «Ella te encontrará». Jack la observó, dándose cuenta de que algo había cambiado no solo en la cabaña, sino entre ellos y el bosque mismo. La frontera entre nosotros y ellos era más delgada de lo que jamás había imaginado. Cuando amaneció, la tormenta había pasado. El bosque estaba otra vez en silencio, un silencio inquietante. Jack salió afuera y vio huellas frescas que iban desde los árboles hasta la cabaña. Y de regreso. Una loba grande se había acercado durante la noche, tan cerca que sus huellas rodeaban el porche antes de desvanecerse entre los pinos. Volvió, dijo en voz baja, pero no intentó entrar. Emma miró hacia la caja donde la cría respiraba ahora con calma, el pecho subiendo y bajando con fuerza tranquila. «Confía en nosotros», susurró Emma. «O tal vez nos está poniendo a prueba». Fuera lo que fuera, algo sagrado había pasado entre la cabaña y lo salvaje aquella noche, un hilo frágil de comprensión. Aún no lo sabían, pero ese hilo pronto sería puesto a prueba, de formas que jamás podrían imaginar. La mañana llegó pálida y frágil. La tormenta había pasado, pero el bosque yacía sepultado bajo un océano blanco de nieve. El aire mismo parecía crujir de frío. Dentro de la cabaña, la pequeña cría de lobo aún respiraba a un ritmo débil bajo la manta.
Cada pocos minutos se estremecía moviendo las patas como si corriera en un sueño. Emma apoyó la mano suavemente sobre su costado. Todavía luchando, susurró. Jack vertió agua caliente en frascos de vidrio y los colocó alrededor de la caja para darle calor. La vieja cabaña olía a humo de leña y leche, el extraño aroma de la supervivencia. Pasaron las siguientes horas haciendo lo que el instinto les dictaba, aunque cada gesto se sentía como si estuvieran violando las leyes de la naturaleza. Emma alimentó al cachorro gota a gota con un paño húmedo. El pequeño apenas lamía, pero después de cada sorbo, sus ojos permanecían abiertos un poco más. Jack mantenía el fuego constante, calculando cuánta leña podían gastar. Si el generador vuelve a fallar, estaremos atrapados, murmuró. Entonces lo haremos funcionar, respondió ella sin apartar la mirada del cachorro. Al mediodía, el viento se había calmado. Jack intentó contactar con la estación de guardabosques por radio estática, sin conexión. La tormenta había derribado las líneas otra vez, así que solo estamos nosotros, dijo Emma. Él asintió. Nosotros y un lobo. La cría se movió al oír su voz, soltando un chillido agudo y débil. Emma sonrió. «Bess sabe que hablas de él, o me está advirtiendo», respondió Jack riendo entre dientes. Por primera vez, la tensión en la habitación se suavizó. Los días se confundieron entre sí. Llevaron una tabla en la pared con el progreso del cachorro, respiraciones por minuto, onzas de leche, horas dormidas. Cada marca era una promesa cumplida. Emma lo llamó ceniza por la tenue franja gris que cruzaba su lomo como humo. Afuera la naturaleza seguía implacable. Aullaban coyotes a lo lejos. El hielo del lago se quebraba por las noches como un disparo, pero dentro de aquella cabaña frágil, algo cálido, estaba floreciendo un lazo silencioso, sin palabras. Al tercer día, Ceniza logró ponerse de pie. Sus patas temblaban, la cola caída, pero dio 2 pasos antes de desplomarse en las manos de Emma. Ella rió con lágrimas en los ojos. «Mírate», susurró. «Eres terco, igual que tu madre». Jack se agachó a su lado. «Querrás decir igual que tú». Esa noche, mientras Ceniza dormía, volvieron los aullidos, esta vez más cerca, más agudos, rebotando entre las colinas. «Todavía lo busca», dijo Emma. Jack miró el reflejo oscuro de la ventana, su silueta fundiéndose con los árboles. «Y nosotros tenemos lo que ella está buscando». El silencio se estiró entre ellos, culpa y asombro mezclados. «Se lo devolveremos», prometió Emma, «cuando esté lo bastante fuerte». Jack asintió lentamente. «Si es que ella sigue ahí afuera». A la mañana siguiente nuevas huellas rodeaban la cabaña. Eran más grandes esta vez, círculos, deliberadas. La loba madre vigilaba siempre desde más allá de la vista. Emma comenzó a dejar pequeños restos cerca del límite del bosque, no para alimentarla, sino como señal. Solo olor, solo confianza. Jack desaprobó. «Si pesca y fauna se entera, nos multarán». «No la estamos alimentando», respondió Emma con calma. «Estamos comunicándonos». Él quiso discutir, pero la quieta determinación en su voz lo detuvo. Al quinto día, Ceniza dio su primer aullido real. Comenzó como un chillido y subió hasta una nota temblorosa que los dejó sin aliento. El pequeño pareció confundido por el sonido que él mismo había creado. Emma rió suavemente. «La está llamando». Esa noche dejaron encendida la luz del porche, un faro contra la oscuridad infinita. Y así nació un patrón. Cada noche encendían la lámpara. Cada mañana encontraban nuevas huellas cerca. Una vez Jack vio movimiento entre la niebla, una sombra deslizándose entre los árboles, observando. Nunca fue amenazante, solo expectante. Pero la supervivencia en lo salvaje tiene sus propias reglas. La séptima noche, el cachorro rechazó la leche. Temblaba con fuerza, gimiendo como si algo dentro le doliera. Emma se desesperó. «Tiene frío, demasiado frío». Jack lo envolvió con su camisa de franela, sosteniéndolo junto al fuego. «Vamos, pequeño», murmuró. Los minutos pasaron. El fuego crujía. El latido se hacía más lento. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Y entonces, una respiración diminuta. Otra más. La cría se movió y estornudó débilmente. El alivio irrumpió como sol tras las nubes. Emma rió entre sollozos. «Nos diste un susto de muerte». Jack sonrió. «Supongo que los lobos no se rinden fácilmente». Afuera, un solo aullido respondió profundo, fuerte, cercano. Se quedaron inmóviles. No era un eco al azar.
Venía directamente del bosque detrás de la cabaña. Emma se acercó a la puerta, la linterna temblando en su mano. El haz de luz atrapó los copos de nieve, convirtiéndolos en estrellas que caían. Más allá de los árboles, dos ojos dorados brillaban calmos fijos. «Está ahí», susurró Emma. El lobo no se movió, pero el silencio entre ellos latía como un corazón compartido a distancia. Jack bajó la voz. «Quizá nos ha estado mirando cada noche». Emma asintió lentamente. Entonces sabe que está vivo. Esa comprensión trajo paz y también un peso mayor. Ya no eran rescatistas, eran guardianes temporales en una historia más antigua que ellos mismos. Cuando amaneció el aliento de Jack formaba pequeñas nubes en el aire helado, miró al cachorro acurrucado junto al fuego moribundo y dijo en voz baja: «Le pertenece a ese mundo. Nosotros solo somos el puente». Emma miró por la ventana donde el bosque brillaba dorado bajo la primera luz del día. «Entonces asegurémonos de que el puente resista». La octava noche, el viento cambió. Comenzó como un susurro entre los árboles y se convirtió en un grito que descendía desde las montañas. Una nueva ventisca se acercaba más feroz que la anterior, del tipo que devora el sonido, la luz y la razón. Jack había alcanzado a ver la advertencia en su teléfono antes de que la señal se desvaneciera. «Condiciones de ceguera total. Permanezcan bajo techo». Acorazaron la cabaña como pudieron. Emma apiló leña. Jack revisó las vigas del techo. Afuera el bosque desaparecía detrás de una pared de nieve. «Ach», el cachorro gimió ante el cambio repentino de presión. Daba vueltas en círculos pequeños, el hocico apuntando hacia la puerta. «Lo siente», dijo Emma. A la madre ella asintió. Los animales sienten las tormentas y también se sienten entre sí. A medianoche, el generador falló. Solo quedaban la linterna y el pulso constante del fuego. La temperatura descendía rápido. El viento arañaba las paredes, haciendo temblar los clavos viejos. «Si el techo cede, perderemos el calor», dijo Jack con la voz tensa. Un crujido estremeció el aire, una de las vigas exteriores se partió. La nieve entró a presión por una nueva grieta junto a la ventana. Emma soltó un grito. «Tenemos que reforzarlo». Jack tomó una tabla y empezó a clavar con fuerza mientras el viento rugía como un coro interminable de fantasmas. Entre el ruido otro sonido emergió profundo, resonante, deliberado. Un aullido. Emma se quedó inmóvil. Ya no era lejano. Estaba allí, justo afuera. El cachorro respondió con un quejido presionando su cuerpo contra la puerta. Jack apagó la linterna. La habitación quedó casi a oscuras. Solo la llama del fuego parpadeaba. «Está aquí», murmuró. Emma corrió la cortina apenas un poco. Afuera el mundo era un torbellino blanco, pero entre el caos, una silueta se movía. Grande, gris, firme. La loba madre. Se mantenía erguida contra el viento, la nieve cubriendo su pelaje como una armadura. Sus miradas se cruzaron a través del vidrio, salvaje y humano ambos, con la misma urgencia. Y entonces ocurrió lo impensable. Un estruendo ensordecedor, un árbol partido por el hielo, cayó sobre el techo, rompiendo la viga del rincón. La nieve y la madera irrumpieron dentro. El fuego chispeó lanzando brasas. Ash chilló de terror. «¡Agárralo!», gritó Jack. Se lanzó hacia el cachorro mientras Emma cubría las llamas con su cuerpo. El aire ardía de frío y humo al mismo tiempo. «El fuego se está apagando», tosió Emma. Jack alzó la vista hacia el techo abierto. Sobre ellos, a través de la ventisca, una luz seguía parpadeando la lámpara del porche, milagrosamente aún encendida, balanceándose con furia. «Si se apaga nos perderá en la nieve», gritó Emma. «O nos encontrará», respondió él. Trabajaron sin descanso. Jack aseguró una lona. Emma alimentó el fuego con los últimos troncos. Afuera la loba volvió a aullar más cerca, más urgente, pero sin ira. El cachorro gimió respondiendo débilmente. Emma se volvió hacia Jack. «Tenemos que dejar que lo vea. ¿Estás loca? Podría...» «Confía en mí». Antes de que él pudiera detenerla, Emma abrió la puerta de la cabaña. La tormenta la golpeó como 1000 cuchillos. Avanzó al porche, el cachorro oculto dentro de su abrigo. Emma gritó Jack, pero el viento devoró su voz. La luz sobre ella se balanceaba violentamente, proyectando halos rotos en la nieve. A lo lejos, la loba permanecía inmóvil, una sombra gris en la blancura infinita. Emma se arrodilló, protegiendo a Ash del viento. Alzó la linterna. «Está vivo», gritó.
Aunque el huracán tal vez nunca llevaría sus palabras, la loba no se movió. Luego, lentamente bajó la cabeza y aulló, no un grito de amenaza, sino un llamado. Bajo tembloroso como un latido que viaja a través de los siglos, el cachorro se agitó respondiendo con un gemido frágil. Jack apareció en el umbral, los ojos llenos de miedo. Emma entra ya, ella tiene que saberlo. La loba dio un paso, luego otro. Su aliento formaba vapor en el aire helado. La nieve se aferraba a sus bigotes. Sus ojos encontraron de nuevo miedo humano contra confianza salvaje. Por un instante, suspendido todo, se detuvo el viento, la nieve, el mundo. Y entonces, la loba giró y desapareció en la tormenta. Emma cerró la puerta, el corazón desbocado. La vio. Eso basta. Jack la abrazó, ambos temblando. «Estás loca», susurró. «Pero puede que nos hayas salvado a todos». La noche se arrastró lenta. Mantuvieron el fuego vivo, quemando pedazos de muebles, cualquier cosa que ardiera. Afuera los aullidos continuaban una conversación entre madre e hijo, separados por muros de nieve. Cerca del amanecer, la tormenta comenzó a disiparse. La luz se filtró entre las grietas, oro pálido sobre la ruina blanca. La cabaña aún resistía herida, pero de pie. Jack salió al porche. El bosque brillaba silencioso otra vez, pero en la nieve, como escritura sagrada, había huellas nuevas pisadas de lobo que llegaban hasta los escalones, daban una vuelta y regresaban al bosque. Emma se unió a él, el cachorro en brazos. Volvió, probablemente durante la tormenta. Ella sonrió con ternura. La siguió la luz. Jack miró hacia arriba. La lámpara del porche aún ardía débil pero firme. Supongo que funcionó. Se quedaron en silencio mientras el primer rayo de sol tocaba el bosque. La naturaleza exhaló como reconociendo la pequeña luz humana que había resistido la tormenta. Dentro, Ash levantó la cabeza y lanzó un aullido corto, inseguro. De inmediato, una respuesta suave, lejana, inconfundible, le devolvió el eco. La madre seguía ahí afuera, y ahora sabía el camino de regreso. 2 días después de la tormenta, el bosque seguía en silencio. Demasiado silencio, sin viento, sin pájaros, solo el suave gemido del hielo derritiéndose y cayendo del techo de la cabaña. Jack reparaba lo que podía del daño mientras Emma permanecía cerca de Ash, que ya era lo bastante fuerte para caminar sin tropezar. El pequeño lobo exploraba los rincones, husmeaba las botas, mordisqueaba trozos de leña. «Está mejorando», dijo Emma sonriendo. «Sí», respondió Jack, clavando un clavo. «Y ese es el problema». El crujido de neumáticos sobre la nieve rompió el silencio. Una camioneta blanca se detuvo en el claro, marcada con el sello verde de Montana Fish, Wildlife and Parks. Emma contuvo el aliento. «Oh, no», susurró. 2 oficiales descendieron, uno mayor con una parca gruesa, el otro joven con una libreta en la mano. El mayor inclinó su gorra. «Buenos días. Recibimos un reporte de actividad de lobos por esta zona. ¿Les importaría si hacemos unas preguntas?» Jack tragó saliva. «Claro». La mirada del guardabosques recorrió el porche, la viga rota, las huellas congeladas en la nieve. «Parece que tuvieron visitantes». «Solo una tormenta», dijo Jack rápidamente. El hombre se agachó junto a las huellas. «No solo una tormenta. Es una loba gris, sin duda. Ya ha estado aquí más de una vez». Su compañero tomó notas. «Últimamente ha habido problemas rancheros que pierden terneros. Están nerviosos». Emma apretó a Ash contra su pecho, ocultándolo dentro del abrigo. El cachorro gimió traicionándola con un pequeño sonido. El guardabosques mayor frunció el ceño. «Señora, ¿qué lleva ahí silencio?» Hasta que un leve quejido rompió el aire. El más joven dio un paso adelante. «Eso es...» Un cachorro de lobo. Jack suspiró derrotado. «Estaba bajo el suelo. Lo encontramos durante la tormenta. Solo lo mantuvimos con vida, hasta poder llamar a alguien». El rostro del guardabosques se ablandó, pero su voz siguió firme. «Entiendo sus intenciones, pero por ley no pueden retener a un lobo salvaje, ni siquiera una cría. Tendremos que llevárnoslo». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Por favor, no habría sobrevivido sin nosotros. Su madre sigue afuera. Viene cada noche». El hombre la miró con duda. «¿Está segura?» «La hemos oído. Hemos visto las huellas. Lo busca». El joven negó con la cabeza. «Si lo llevamos, podemos reunirlos bajo condiciones controladas». Jack apretó la mandíbula. «Controladas.
En un centro de vida silvestre, explicó el mayor, supervisamos las liberaciones. Nos aseguramos de que sea seguro para ambos lobos y humanos. Emma miró los ojos del cachorro. Él no conoce centros. Conoce a su madre. El silencio cayó como una losa de hielo. El guardabosques mayor suspiró. Les diré algo. Pueden quedarse con él una noche más. Mañana volveremos con transporte y un veterinario. Ni un día más. Emma sintió temblorosa. Una noche más. Cuando la camioneta se alejó, Jack murmuró, «Si se lo llevan nunca volverá a verla». Emma miró el bosque. Entonces, quizá no esperemos a mañana. Esa noche la pareja se sentó junto al fuego. Ash dormía entre ellos, su pequeño pecho subiendo y bajando en paz. Jack giró el dial de la radio, avistamientos de lobos, preocupación por el ganado, propuestas de control poblacional. La apagó. Solo ven amenaza. Y yo solo veo familia, respondió Emma. El bosque volvió a respirar. El viento se alzó entre los pinos, como si el mundo mismo exhalara alivio. Emma y Jack permanecieron en silencio bajo el cielo helado de Montana, viendo cómo la nieve cubría las huellas. A lo lejos, un último aullido cruzó la noche. No de pérdida, sino de regreso. El amanecer llegó pálido y frío bañando el bosque en oro y plata. El aire traía una quietud sagrada, como si el mundo entero contuviera la respiración. Emma y Jack estaban afuera frente a la cabaña, observando las huellas frescas que se alejaban entre los árboles. La nieve a su alrededor brillaba como vidrio, cada marca, una historia impresa en la tierra. «Se lo llevó», murmuró Jack. Emma sintió la voz temblorosa. «Se lo llevó a casa». Por un largo momento no se movieron. Solo el humo tenue del techo subía entre ellos y el bosque retorciéndose en la luz de la mañana. Entonces Emma notó algo, las huellas no desaparecían al azar. Rodeaban la cabaña una vez, antes de dirigirse al norte. Volvió, susurró Emma. Caminó a nuestro alrededor, como si estuviera diciendo adiós. Jack exhaló despacio el vapor flotando en el aire helado. O tal vez, diciendo gracias. Dentro la cabaña parecía más vacía que antes. La caja donde Ash había dormido era ahora solo una huela en las mantas, el leve aroma a pino y pelaje todavía suspendido en el aire. Emma pasó los dedos por las tablas del suelo, justo donde lo habían encontrado. Se siente tan callado ahora. Jack dejó las herramientas. Tal vez eso sea lo que suena la paz. Se sentaron junto al fuego, el mismo que había salvado una vida solo días atrás. Su crepitar sonaba más suave como un corazón desvaneciéndose en el recuerdo. ¿Crees que lo lograrán?, preguntó Emma. Es una madre, respondió Jack. Siempre encuentran la manera. El silencio entre ellos no era vacío, sino lleno de todo lo que las palabras no podían contener. Esa tarde, los guardabosques regresaron. El hombre mayor bajó de la camioneta observando el claro con calma. Parece que volvió, dijo en voz baja, mirando las huellas. Sí, respondió Jack, y se llevó a su cachorro. El guardabosques sonrió levemente. Entonces tal vez esta historia se escribió sola. No impuso ninguna multa, no pidió detalles. Solo asintió, como quien comprende algo que está más allá de las reglas, el pacto silencioso entre quienes protegen la vida y quienes la viven. Cuando se marcharon, Emma se quedó en el porche viendo caer la nieve. Su corazón dolía, pero debajo del dolor había orgullo, la certeza tranquila de haber hecho lo correcto. Miró la lámpara que colgaba sobre la puerta, la misma que nunca se apagó, ni siquiera en la tormenta. La dejaremos encendida, dijo. Cada noche. Jack sonrió. Por si alguna vez vuelve a pasar por aquí. Al caer la noche, encendieron la lámpara una vez más. Su luz se derramó sobre la nieve, marcando el lugar donde dos mundos se habían encontrado. A lo lejos, un único aullido se elevó firme, sereno, ya no desesperado. El sonido cruzó los árboles, llevando consigo despedida y gratitud. Emma cerró los ojos. Es ella, susurró. O él, respondió Jack con una sonrisa suave. Quizá aprendió a cantar de vuelta. La luz parpadeó, siguiendo el ritmo del viento como si respondiera. Pasaron las semanas. El bosque despertó con la primavera. Volvieron los pájaros. El lago volvió a brillar en azul. A veces turistas se detenían frente a la cabaña preguntando por la historia del lobo que los lugareños contaban en voz baja, la historia de una luz en el bosque que había guiado a una madre de regreso a casa. Emma sonreía y solo decía, no es solo una historia, es un recordatorio. La primera noche cálida de mayo, Emma y Jack se sentaron en el porche. El aire olía a pino y tierra nueva.
Desde el otro lado del valle, ecos de aullidos se extendieron no tristes, sino armónicos. Jack levantó la cabeza. ¿Lo oyes? Emma sintió. Creo que recuerdan. Él rodeó sus hombros con un brazo. Entonces, mantengamos la luz encendida por ellos, por nosotros, por todo lo salvaje que aún cree en volver a casa. La cámara se aleja lentamente. Una sola luz dorada arde contra la inmensidad oscura del bosque. El viento se calma. El mundo guarda silencio. Pero ya no está solo. La primavera en Montana llega en silencio. La nieve no se derrite en torrentes, sino en susurros gotas de agua deslizándose de las agujas de los pinos, el lago suspirando al liberarse de su piel congelada. Habían pasado semanas desde la noche de la luz. La cabaña ya no parecía un refugio ajeno. Se había vuelto parte del paisaje, una cicatriz que sanó y se mezcló con el bosque. Emma pasaba las mañanas plantando flores silvestres junto al porche. Jack reconstruyó la viga del techo más fuerte esta vez, con madera de árboles caídos. Y cada tarde, antes del atardecer, encendían la misma lámpara del porche, por costumbre tal vez, o por esperanza. Los guardabosques no regresaron. Nadie hizo preguntas. En el pueblo, las historias comenzaron a circular sobre el lobo que rodeó la cabaña y desapareció con la tormenta. Los lugareños la llamaban la leyenda del refugio de la linterna. Algunos decían que la luz mantenía alejados a los lobos. Otros juraban que los atraía. Emma solo sonreía al escucharlo. Las leyendas empiezan con la verdad, solía decir. Una tarde, mientras limpiaba maleza, cerca de la loma, encontró algo medio enterrado bajo la nieve derretida, un mechón de pelaje gris atrapado en una rama. Brillaba como plata bajo el sol. Emma lo sostuvo con cuidado sonriendo. Estuvo aquí, susurró, observando. Jack se acercó secándose el sudor. ¿Crees que volverá? No por nosotros, respondió ella. Quizás para mostrarle a él dónde pertenece. Con el avance de la primavera, el mundo volvió a la vida. Ciervos pastaban en el borde del claro. Bandadas de gansos cruzaban el lago en perfecta formación. Incluso el aire olía distinto, vivo, limpio, reconciliado. Emma empezó a escribir sobre todo lo vivido no por fama, sino por memoria. Su publicación, titulada La Luz, que la guió a casa, se difundió lentamente por Internet, llegando a voluntarios biólogos y protectores de vida silvestre en todo el país. Los mensajes no tardaron en llegar. Personas que antes temían a los lobos, ahora los veían de otra manera. Un guardabosques de Wyoming escribió: tal vez la compasión sea la herramienta que le falta a la conservación. Jack rió al leerlo. Parece que tu pequeña luz llegó más lejos que Montana. Decidieron transformar la cabaña en algo nuevo. No una casa de huéspedes, sino un refugio educativo para quienes quisieran reconectarse con la naturaleza con respeto. Lo llamaron Proyecto Cabaña Linterna. Llegaban visitantes en pequeños grupos, estudiantes, fotógrafos, incluso granjeros retirados para escuchar la historia. Y por las noches, cuando el bosque quedaba en silencio, Emma les decía: lo salvaje no es cruel ni bondadoso, solo refleja lo que le damos. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, el viento entre los pinos respondía suavemente, hasta que una fresca tarde de mayo ocurrió algo extraordinario. Jack estaba junto al lago, instalando un panel solar, cuando lo escuchó, un sonido familiar que le detuvo la respiración a mitad de risa. Un aullido, no uno, sino varios, profundos, potentes, llenos de vida y juventud. Se giró hacia el bosque. Entre la luz cambiante, formas se movían grises, esbeltas, majestuosas. Una manada. Emma salió corriendo de la cabaña, los ojos muy abiertos. ¿Los ves, Jack? Asintió lentamente. Sí, y creo que reconozco a uno. Al frente, una loba grande, el pelaje matizado de plata. A su lado, un joven lobo más ágil, más esbelto, con una franja gris, humo, recorriendo su espalda. El mismo patrón que alguna vez le dio un nombre: Ceniza. Los lobos se detuvieron al borde del claro. La madre levantó el hocico y lanzó un aullido firme, sereno. El joven la imitó con perfección, su voz clara, segura. El aire vibró. Emma sintió las lágrimas arderle en los ojos. Volvieron, susurró. Jack habló con voz baja. No para quedarse, solo para hacernos saber. Los lobos permanecieron unos segundos más, y cuando el sol se ocultó tras la montaña,
Se giraron y se perdieron entre los árboles, dos sombras desvaneciéndose en el verde infinito. Emma quedó inmóvil mirando hacia donde se habían ido. ¿Crees que nos recuerdan, Jack? Sonrió. No tengo dudas, pero ya no nos necesitan. Esa noche la pareja se sentó junto al fuego. La lámpara del porche brillaba débilmente a lo lejos. El bosque cantaba con el murmullo de los grillos y el viento. Emma miró hacia el lago. Es curioso, dijo. Cuando llegamos pensé que este lugar cambiaría, pero fuimos nosotros quienes cambiamos. Jack asintió. Quizás eso hace lo salvaje domar el ruido que llevamos dentro. Emma sonrió. O enseñarte a escuchar. La cámara se aleja lentamente, la misma cabaña, la misma luz, pero ahora acompañada de un coro de aullidos lejanos bajo las estrellas. El círculo se ha cerrado. La luz que una vez salvó una vida, ahora guía incontables corazones hacia la comprensión. Y en el corazón del bosque, bajo ese cielo sin fin, los lobos cantan no sobre el miedo ni el hambre, sino sobre el hogar. Al final, esta historia nunca trató solo de una cabaña o de una tormenta, ni siquiera de un cachorro de lobo llamado Ceniza. Trataba de lo que ocurre cuando el miedo se aparta lo suficiente para dejar entrar a la comprensión. Durante generaciones, los seres humanos hemos trazado líneas entre lo salvaje y lo humano, entre el depredador y el protector. Pero a veces basta un solo acto de compasión para borrar esas líneas y recordarnos que el mismo pulso late en todo ser vivo. Emma y Jack llegaron a Montana buscando paz. Lo que encontraron fue conexión frágil, indómita, pero verdadera. Un instante en el que una luz humana guió a un corazón salvaje de regreso a casa. El bosque nunca habló y aún así les respondió en los aullidos que reflejaban su bondad y en el silencio que siguió cuando la armonía regresó. Aunque los lobos siguieron su camino, el mensaje que dejaron permaneció grabado en cada amanecer, en cada soplo de viento entre los pinos. La coexistencia no es un sueño, es una elección que hacemos cada día. A menudo pensamos en lo salvaje como algo ajeno, lejano, peligroso, extraño. Pero la verdad es más simple. Lo salvaje también vive en nosotros, en los instintos que protegen, en el valor de cuidar y en el amor que no pide nada a cambio. Así que cuando escuches un aullido a lo lejos, no pienses en miedo. Piensa en una madre que busca en una luz que arde y en dos personas que eligieron la compasión sobre la comodidad, porque así comienza la sanación, no con el control, sino con el respeto. Y tal vez, solo tal vez así, es como el mundo encuentra nuevamente su equilibrio. Si esta historia te conmovió, recuerda, los lobos reales aún recorren nuestros bosques, enfrentando peligros reales cada día. Apoya a los santuarios de vida silvestre, defiende la conservación ética y ayuda a mantenerlo salvaje, verdaderamente salvaje, porque la luz que compartes, incluso la más pequeña, puede guiar algo hermoso de regreso a casa. Suscríbete a Ecos del Lobo para más historias reales de conexión, valor y compasión. Juntos podemos mantener estas luces encendidas por ellos y por nosotros.